Hola, ¿cómo están? Nuevamente Acción Urbana para hacer de Buenos Aires la ciudad que todos y todas queremos, una ciudad más justa, una ciudad más equitativa, una ciudad más verde, una ciudad más humana. Y en el programa de hoy un tema que hemos tratado muchas veces y que es una de las huellas de la desigualdad entre varones y mujeres, una normativa vinculada a los abortos no punibles en la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo una rémora del pasado y que en la aplicación implica la lisa y llana denegación de la atención de salud de las mujeres. Como ustedes recordarán, el año pasado hicimos un largo debate parlamentario después de 3 o 4 años de presentaciones de proyectos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente se sancionó una ley de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, con un consenso de todos los bloques o con una mayoría realmente importante. Pero finalmente el jefe de gobierno, como es su hábito, lo vetó. Esto además se daba de patadas con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hubo un importante fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió, para darle un mandato de alguna manera urbi et orbi a todos los juzgados en todas las provincias donde venía habiendo retaseos en la aplicación de la ley vigente que dice que no son punibles los abortos en caso de riesgo para la vida o la salud de las mujeres, ni tampoco en caso de violación. Ese retaseo fue clarificado en un fallo que interpretó la Corte que iba a destrabar esta situación a nivel de todas y cada una de las provincias. A la altura que estamos, solamente creo que son 6 o 7 provincias las que han dictado normativas que están acorde al fallo de la Corte y el resto de las provincias o dictaron reglamentaciones que retasean la aplicación del fallo de la Corte o que lisa y llanamente no dictaron ninguna reglamentación. De esto vamos a hablar en el programa de hoy, pero fundamentalmente lo que nos preocupa es esta situación en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, un fallo de la Corte que clarificó que cuando hay riesgo para la vida, la salud o un caso de violación, nunca debe judicializarse la atención sanitaria de los abortos no punibles. Por el otro lado, Macri hizo, a través de su ministro Lemus, una reglamentación restrictiva que viola la situación de derechos de las mujeres violadas, la de las menores, y que fundamentalmente implica la intromisión de efectores del sistema de salud en la vida y la decisión de las mujeres, cuando esto no debería ser así. Y por el otro lado, como vetó la ley que era acorde al fallo de la Corte, finalmente hubo también un fallo en la Ciudad de Buenos Aires que declaró la inconstitucionalidad de la reglamentación vigente, con lo cual estamos en una situación de anomia en la cual está la inconstitucionalidad de la reglamentación que dictó el ministro de Salud, el fallo de la Corte no tiene operativización y cualquier mujer que hoy fuera nuevamente a un hospital, en definitiva tendría que volver o a ser judicializado cuando son las zonas grises, sin entrar en el debate de la infidencia que Macri cometió, que la tenemos en una denuncia penal que sigue su curso porque la Cámara ordenó la investigación de Macri cuando denunció públicamente que se iba a hacer un aborto a esta mujer víctima de trata que estaba en el Hospital Ramos Mejía y que fue objeto de presiones y violencia institucional por parte del capellán del Hospital del Ramos Mejía y por parte de una serie de autoridades que no le practicaron el aborto de manera inmediata, a pesar de que era un caso no dudoso. En este panorama es en el que nos encontramos. Para esto, nuestras invitadas de hoy. Bueno, y nos acompañan Paola Vergalo, es abogada y
¿Qué cargo tenés ahora en la Facultad de Derecho? Porque yo me Soy pierdo. profesora en la Universidad de San Andrés. Profesora en la Universidad de San Andrés, pero también estás en la Facultad de Derecho de la UBA. Soy profesora en la Maestría de Derechos Humanos. ¿Ves? Yo te veo en la facultad por eso. Después nos acompaña Josefina Durán, que es directora del área jurídica de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y también está con nosotros Vanessa Vázquez Lava, socióloga e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotras. En el mapeo general, ¿por qué no contamos un poco? Fallo de la Corte, ¿qué dice el fallo de la Corte? Bueno, sí, ¿querés empiezo? El fallo de la Corte hace varias cosas. Primero, aclarar la legalidad, la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 86 del Código Penal con sus regulaciones del aborto no punible. Y después hace una serie de consideraciones sobre la implementación de esa norma. Entonces, va a referir a la incertidumbre que existe en los profesionales del derecho y también los efectores de salud sobre la prestación de los servicios de aborto no punible y va a exigir una serie de estándares en el cumplimiento de esos servicios que sean previstos rápidamente, que sean provistos por el sistema público de salud, que se garantice ese derecho que tienen las mujeres, que la Corte explícitamente reconoce como un derecho al aborto no punible. También va a hacer algunas especificaciones, por ejemplo, respecto de la objeción de conciencia de los médicos y cómo debe, digamos, garantizarse el acceso a los abortos para las mujeres en el caso en el que enfrenten a médicos o profesionales de la salud objetores. Es un caso muy importante porque además hace una caracterización de la situación anterior al fallo, que yo creo que sigue siendo una situación imperante en una parte importante del país, respecto de la ilegalidad. La Corte dice que la práctica de no suministro de los abortos no punibles son una práctica contra legem, que en el latinazgo quiere decir ilegal, y eso también es importante porque hace una caracterización de la falta de realización de esos abortos como un incumplimiento de la ley. Entonces, hacia el final del fallo, además alerta que frente a esos incumplimientos y frente a los vallados que va identificando, están abiertos los sistemas penales y de responsabilidad civil, es decir, que ahí también hay otra Es muy importante puerta. entonces que reiteremos esto y clarifiquemos, para que todas las mujeres sepan que todos los casos de aborto donde hay riesgo para la vida o la salud, en una interpretación amplia que incluye salud psíquica, no solamente la física, mental. Y además, los casos de violación fueron amparados por la Corte, diciéndole a los efectores de salud, uno, no judicialicen, y dos, en estos casos, si ustedes no hacen la prestación, los que están incumpliendo con los deberes de funcionario público son ustedes. ¿Cómo tomaron esto las provincias? ¿Qué pasó después? Bueno, una cosa anterior es que en relación al fallo, que es interesante destacar que el fallo llega cuando el aborto ya se había realizado. O sea, el mensaje de la Corte, a sabiendas de que por los plazos de la gestación nunca iba a llegar un caso así a esa instancia. Que ya venimos con esta situación de décadas. Exacto, o sea, venían judicializándose casos anteriores, incluso algunos llegaron a cortes provinciales, ninguno había llegado a la Corte Nacional. Entonces, el mensaje es bastante fuerte y contundente respecto de los alcances del artículo 86, más allá del caso concreto, digamos. Y insta también a las autoridades a remover todos los obstáculos que estén obstruyendo el acceso al aborto no punible. Por empezar, porque si uno ya llega a la instancia de judicialización, algo falló. O sea, si el artículo 86 en ningún lado dice que debe contarse con autorización, que el médico debe contar con autorización judicial para realizarlo. Es decir, hay un permiso legal para hacer un aborto por parte de un médico en determinados casos. Y aún así se judicializan, bueno, ya ahí hay una instancia que nunca se tendría que haber abierto, como es la judicial. Y en este afán de instalar a las provincias a remover los obstáculos, distintas provincias fueron dictando protocolos de actuación, algunos en base a una guía técnica de atención del aborto no punible que emitió el Ministerio de Salud de la Nación antes que el fallo FAL en el 2007, que era un poco más restrictivo que el mismo fallo FAL, pero que en otros aspectos era muy, muy positivo. Algunas provincias hicieron protocolos más restrictivos que el propio fallo FAL, más restrictivos que el propio artículo 86. Como la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. En este caso. Y hubo otras provincias que adecuaron su normativa interna al Código Penal y al fallo FAL. Entonces, el caso de la ciudad es particular porque se da esta maraña inmensa y casi inentendible. Si es complicado para una abogada, como vos le intentabas explicar, digo, si es complicado para uno, ni hablar para
los médicos y para el común de las mujeres que necesitan hacer operativo ese derecho. Es complejísima la situación. O sea, la confusión de los mensajes reinantes es muy grande. Si hubiera tal vez un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación, que no se ha pronunciado después del fallo FAL, fuerte, tal vez la situación sería otra. Sí, nosotros entendemos que sería oportuno y necesario que el Ministerio de Salud de la Nación llevara al COFESA, al Consejo Federal de Salud, el tema de la mortalidad materna en términos generales. Lo decía un interesante artículo de Silvina Ramos hablando en estos días del tema, pero también nos parece interesante que si uno va a analizar cuáles son las causas de la mortalidad materna, rápidamente encuentra que prioritariamente son causas que tienen que ver en muchos casos con los abortos y muchos abortos no punibles o muertes evitables por causa de aborto. Eso es un punto. Ahora, en el segundo punto, como vos decís, en la Ciudad de Buenos Aires esta paradoja, ¿no? Que hubo como un doble discurso todo el tiempo, porque por un lado el bloque del PRO vota la ley o habilita su tratamiento y permite que se sancione. Por el otro lado la vetan. Por el otro lado, la reglamentación restrictiva y después un fallo que declara inconstitucional la reglamentación restrictiva. Es como si estuviéramos en una situación donde nada rige o todo está en duda y eso es un volver a empezar cada vez. Por el otro lado, difícil que con esta composición de la legislatura, habiendo vetado Macri, logremos volver a tratar la ley. Si nosotros rechazamos el veto, no tenemos número para volver a conseguir esta mayoría que se logró el año pasado, es complicado. Para insistir tendríamos que tener una mayoría especial. Y por el otro lado, cualquier efector del sistema de salud pública de la ciudad entrará en pánico cuando le llegue una situación. No, es que incluso nos ha pasado en ELA que nos llamaran médicos y médicas con los que tenemos buena relación a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está vigente? ¿Ahora qué? O sea, ¿qué hago? Porque el mensaje al interior de los servicios es muy confuso. Bueno, en ese aspecto yo creo que también habría que decirle, como dijimos a las mujeres, a los médicos habría que decirle, mire, está el fallo de la Corte dice esto, esto y esto, y lo que le está diciendo el fallo de la Corte es que si usted no cumple en estos casos, según su leal saber y entender y su criterio médico científico, el que está incumpliendo es usted, más allá de lo que le diga el... Sí, tal cual, está vigente el fallo, está vigente el Código Penal, además, digamos, el artículo 86 está vigente... Desde siempre. Y con y con una fuerza mayor que la de la situación de la reglamentación del EMUS. Yo igualmente veo un antes y un después del fallo sí. Nacional. Sí. A nivel nacional, y creo que, digamos, la Ciudad de Buenos Aires no se diferencia de otras provincias. Si observamos todo el 2012... no han salido denuncias mediáticamente como venían saliendo 2011, 2010. Vos decís que se están haciendo. Y ¿Te da la impresión? Sí. Yo creo que se están cumpliendo de alguna manera. Creo que el fallo lo que habilitó fue que el sistema de salud y los médicos particularmente tomen conciencia, ¿sí?, de que no están cumpliendo con un derecho de las mujeres. Y también está todo el trabajo que hace el movimiento de mujeres y feministas que está por detrás, y en las provincias hay organizaciones muy fuertes y que la campaña nuclea, que también promueve y viene promoviendo que el aborto no punible y a partir del fallo con mucha más fuerza se cumpla. O sea, por ahí aparece este tema de la confidencialidad y que nos enteramos cuando hay malas noticias y cuando hay problemas y si no, deberían no enterarnos, pero... Sí hay algo que es estadísticas y lo que está sucediendo es que, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros requerimos las estadísticas de mortalidad materna desagregadas a la ciudad porque nosotros además queremos saber qué métodos anticonceptivos se están utilizando, en qué efectores, por comuna. Eso con reserva de identidad de las personas, pero la estadística tiene que estar. No puede ser que no me digan cuántos casos de anticoncepción de emergencia, cuántas, digamos, pastillas se entregaron. Nosotros tendríamos que poder tener una estadística para ver la gama de métodos anticonceptivos que se utilizan, la anticoncepción de emergencia o el recurso al aborto no punible, cómo se da, porque incluso eso también tiene que ver con la eficacia o ineficacia de las políticas en materia de educación sexual. Eso tiene una tipología por barrios en el territorio y esos datos no logramos que nos lo den. Se sonríe la responsable del tema
específicamente me dice, ay, Lubertino siempre nos pide las estadísticas. Sí, pero van 3 años y no me las traen nunca. O sea, estaba antes Diana Mafía, después vine yo, después... Entonces, ¿cómo puede ser que no podamos disponer de estadísticas confiables, anónimas, guardando la confidencialidad para saber estas cuestiones? Y díganme una cosa, bueno, por supuesto... Habría que ver cuáles en este momento son las estrategias de la campaña a nivel nacional, provincia por provincia, cómo se plantean en este momento, además con todo el boom eclesiástico, esto qué análisis se hacen, qué implica esto, porque nosotros entendemos que tiene que haber Estado laico, pero de todas maneras es un aluvión fuerte sobre el tema, ¿no? Es muy fuerte. Igualmente, próximamente tenemos una plenaria, así que ahí vamos a discutir nuevas estrategias en este nuevo escenario. Y lo que venimos haciendo es, se presentó el proyecto de ley de nuevo por 4ª vez. Fuerza mayor que la de la situación de la reglamentación del EMUS. Yo igualmente veo un antes y un después. Del fallo sí. Nacional. Sí. A nivel nacional, y creo que, digamos, la Ciudad de Buenos Aires no se diferencia de otras provincias. Si observamos todo el 2012, no han salido denuncias mediáticamente como venían saliendo 2011, 2010. Vos decís que se están haciendo. Y te da la impresión. Sí. Yo creo que se están cumpliendo de alguna manera. Creo que el fallo lo que habilitó fue que el sistema de salud y los médicos particularmente tomen conciencia, ¿sí?, de que no están cumpliendo con un derecho de las mujeres. Y también está todo el trabajo que hace el movimiento de mujeres y feministas que está por detrás, y en las provincias hay organizaciones muy fuertes y que la campaña nuclea, que también promueve y viene promoviendo que el aborto no punible, y a partir del fallo con mucha más fuerza, se cumpla. O sea, por ahí aparece este tema de la confidencialidad, y que nos enteramos cuando hay malas noticias y cuando hay problemas, y si no, deberían no enterarnos. Pero sí hay algo que es estadísticas, y lo que está sucediendo es que, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros requerimos las estadísticas de mortalidad materna desagregadas a la ciudad, porque nosotros además queremos saber qué métodos anticonceptivos se están utilizando, en qué efectores, por comuna. Eso con reserva de identidad de las personas, pero la estadística tiene que estar. No puede ser que no me digan cuántos casos de anticoncepción de emergencia, cuántas, digamos, pastillas se entregaron. Nosotros tendríamos que poder tener una estadística para ver la gama de métodos anticonceptivos que se utilizan, la anticoncepción de emergencia o el recurso al aborto no punible, cómo se da, porque incluso eso también tiene que ver con la eficacia o ineficacia de las políticas en materia de educación sexual. Eso tiene una tipología por barrios en el territorio, y esos datos no logramos que nos lo den. Se sonríe la responsable del tema, específicamente me dice, ay, Lubertino siempre nos pide las estadísticas. Sí, pero van 3 años y no me las traen nunca. O sea, estaba antes Diana Mafía, después vine yo, después... Entonces, ¿cómo puede ser que no podamos disponer de estadísticas confiables, anónimas, guardando la confidencialidad para saber estas cuestiones? Y díganme una cosa, bueno, por supuesto... Habría que ver cuáles en este momento son las estrategias de la campaña a nivel nacional, provincia por provincia, cómo se plantean en este momento, además con todo el boom eclesiástico, esto qué análisis se hacen, qué implica esto, porque nosotros entendemos que tiene que haber Estado laico, pero de todas maneras es un aluvión fuerte sobre el tema, ¿no? Es muy fuerte. Igualmente, próximamente tenemos una plenaria, así que ahí vamos a discutir nuevas estrategias en este nuevo escenario. Y lo que venimos haciendo es, se presentó el proyecto de ley de nuevo por 4ª vez. ¿El nacional? El nacional, el proyecto de ley de despenalización y legalización, con casi 60 firmas. Y es verdad que quedó ahí estancado. No pudimos llevarlo a debate por las comisiones en el 2012 y estamos como en una situación de discusión al interior del Parlamento, donde todavía hay un trabajo minucioso, donde cada bloque tiene que convencer a sus propios
compañeros y compañeras de este tema. Digamos, hay consenso, ¿sí? y aprobación a nivel sociedad, algunos sectores más, otros sectores menos, pero recordemos que los diputados y diputadas que vienen de otras provincias se les hace mucho más complicado. Son firmantes, pero después dudan al momento de discutir el tema, de llevarlo a sus propias provincias y ponerlo en debate. Es mucho más complejo de lo que pensamos. A mí me parece que lo que es crítico siempre es una oportunidad. Entonces, este es un año electoral y yo creo que de la misma manera que los movimientos LGTBI pusieron visible en un año electoral qué votaban y a qué venían al Congreso en su tema o en relación a sus proyectos, me parece que sería una buena oportunidad. Sabemos que los grandes partidos nunca son monolíticos en relación a estos temas, pero es importante, por ejemplo, en el caso de los senadores, que es una elección muy personalizada, a ver, si vos votás por la senadora A, está en contra. Si votás por la senadora B, está a favor. En ese caso, por ejemplo, en el Senado, que es tan personalizado, ¿quiénes van? ¿Van a defender esto o van a defender aquello? Eso parteaguas en las provincias donde se debate, o la ciudad misma donde se debate candidaturas. Y eso también implica una definición de la ciudadanía. O sea, nadie va a elegir a un candidato por el solo tema del aborto. Se supone que tenemos en cuenta muchos otros temas y no parece un tema que sea el crucial para la mayoría de la ciudadanía. Pero es importante que la gente sepa, y si es un límite a su conciencia, también que tome decisiones, ¿no? Me parece que... Sí, igual cuando están en campaña es la pregunta. Se les hace esa pregunta. En senadores nosotras abrimos una estrategia el año pasado con un bloque de mujeres de distintas fuerzas y la verdad que tuvimos buena recepción. Bueno, el compromiso de las senadoras es trabajarlo al interior de sus propias agrupaciones. Es decir, esto es un camino en construcción. ¿Cuántas senadoras se llegaron a nuclear en esta estrategia? Y llegamos a juntar unas 4 o 5, se hizo una actividad bueno, que estuvimos con ELA ahí armando esa actividad y bueno, se pactó un compromiso, ¿sí? De trabajar al interior, porque después de diputados sabemos que viene el núcleo duro de senadores y ahí no habíamos tenido ninguna estrategia. Entonces, bueno, la campaña abre el abanico y plantea en función de escenarios. No, y la otra cosa, perdón que digo, la otra cosa que me parece muy importante es, aunque soy parte de la campaña, no las veo tan seguido a veces, la otra cosa que me parece muy importante es que esto sobre todo me da la impresión a mí que se trabaja más en el territorio, o sea, vos forzás más cuando estás en Jujuy discutiendo el tema que si tomás a los senadores acá en Buenos Aires, porque me parece que la batalla, la pulseada, si es el obispo el que habla o es el Estado laico el que predomina, tiene que ser algo que los senadores, las senadoras, los diputados que son de distintas provincias lo sienten en su territorio, ¿no? Sí. Yo quería decir que, digamos, ningún comentario respecto de las estrategias políticas sobre las que sé poco, sí. Pero una de las cuestiones que me parece interesante es que a un año del fallo, el fallo plantea argumentos nuevos, legales, para fundar la legalización, que han sido utilizados por cortes supremas de otros países, como por ejemplo la Corte de Canadá, y es el argumento de la inimplementabilidad de la regulación del aborto no punible, y es un tipo de argumentos que figuró en las discusiones españolas del cambio de la ley. Traducinos en más sencillo. Bueno, les explico cuál es la idea. Cuando la Corte dice hay un derecho al aborto no punible reconocido en el Código Penal, pero con sustento en la Constitución y los tratados de derechos humanos, dice también que hay un problema en la implementación de cómo se accede y cómo se ofrecen los servicios para ese derecho. Un año después, esos problemas de incertidumbres, de vallados, de práctica contra lege, persisten en una cantidad importante de territorio del país. Eso muestra que la forma de regulación del aborto que usa el mecanismo de indicaciones o de aborto no punible es inimplementable para garantizar los derechos de las mujeres a acceder al aborto en los casos que están permitidos y en los que se reconoce que hay un derecho. Entonces, por ejemplo, la Corte de Canadá, viendo una investigación que se había hecho mostrando 7 años de funcionamiento de la regulación del aborto no punible, que en Canadá se había adoptado en 1970, declara inconstitucional ese mecanismo de regulación del aborto,
porque no puede garantizarse a la mujer el acceso al aborto en caso de violación, por todos esos mismos vallados que llevó a la Corte a decir que debía el Estado, a través de sus efectores de salud y el sistema judicial, garantizar que no se obstruyera los servicios de aborto. Entonces, esa es una de las dimensiones de la inimplementabilidad. Hay otra de las dimensiones de la inimplementabilidad que tienen que ver con el modelo de regulación de aborto no punible, funciona generando la penalización y la permisión por excepción. Cuando vos, te pasa lo mismo que con despenalización de estupefacientes, te pasa lo mismo con despenalización de estupefacientes. No podés garantizar el ejercicio de la libertad al consumo individual cuando está permitido por la Constitución, porque como funcionás penalizando, no podés garantizar, por ejemplo, que el médico, la médica, que consciente de sus deberes quiere ofrecer el aborto, se le exima del riesgo de que venga alguien y denuncie que hizo una evaluación incorrecta del peligro para la vida o para la salud o que esta mujer no había sido violada. Entonces, ese médico puede enfrentar un juicio. Puede haber hecho todo lo correcto, pero puede enfrentar un juicio en el que eventualmente va a salir... va a ganar, pero... Exacto, pero como la amenaza de la denuncia y eventual procesamiento está siempre en el modelo de excepcionalidad, que es el no punible, no podés garantizar la oferta porque vas a tener a los médicos conscientes que pueden tener miedo de ser procesados. Los seguros le van a decir, miren, si a usted lo procesa, yo no le cubro, no lo garantizo frente a la mala praxis. Entonces, el argumento legal aquí es que el modelo de indicaciones es inimplementable, tanto por cuestiones de práctica como las que vemos en la política o en la gestión de la salud o en el efector de salud, y además en esos actores que hostigan, que vimos en el caso de Buenos Aires, tenemos irresponsabilidad de la gestión pública, del gobierno de la ciudad, de la gestión del hospital, y del hostigamiento de actores conservadores que van a buscar la justicia nacional, si no funciona la justicia de la ciudad, etcétera, para obstruir el acceso. Entonces, frente a esos vallados ya concretos de la política de la obstrucción y el hostigamiento, y el problema del diseño, de penalizar y deber garantizar servicios como excepción a la penalización, la regulación vigente es inimplementable y esa inimplementabilidad es un argumento de inconstitucionalidad, porque como no puede implementarse, se viola el derecho de las mujeres que está detrás digamos, del Código Penal. Entonces, esto está dicho por Cortes Supremas, no es que es... Bueno, nos quedan como los temas planteados, como ustedes se dan cuenta, esto da para varios programas, pero a mí lo que me interesaría como para cerrar y poner bueno, por lo menos un punto seguido a la discusión, es recordar que necesitamos insistir en la necesidad de un Estado laico, necesitamos que estos debates se hagan para garantizar normas que sean para todos y todas y sobre todo por un tema de salud de las mujeres, para que no mueran más mujeres por abortos, que obviamente podrían evitarse los abortos y podrían evitarse embarazos no deseados y podrían evitarse las muertes maternas por aborto, que todas estas reflexiones deben estar encausadas en una cuestión de derechos de las mujeres, que esto no hace obligatorio ni le impone a nadie que tenga otro pensamiento religioso llevar adelante un aborto, que además en los médicos y en el sistema de salud no está ni la promoción de los abortos, ni en las propias feministas y organizaciones de mujeres, que todo esto lo que queremos es que sea lo menos trágico para la vida de las mujeres cualquier decisión a lo largo de su vida y de su salud reproductiva. Y en el caso de la ciudad, nosotros nos parece importante que se apruebe el proyecto de ley por la cual sacamos los capellanes como una figura dentro de los hospitales, que nos parece importante que cualquier persona pueda requerir a cualquier religioso de cualquier religión que ingrese, pero no esto como rentado por el sistema de salud, que fue trágico el rol que cumplió este capellán Llambias en el Hospital Ramos Mejía, que también esperamos que siga adelante la investigación y de nuestra denuncia penal contra Macri, la ministra de Salud y el director del hospital por haber privado de la atención sanitaria inmediata a esta mujer víctima de trata y haber dado públicamente los datos para que ella pudiera ser hostigada por estos grupos pro vida y presentado el amparo. Y por supuesto que vamos a seguir insistiendo para que haya ley de aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente lo que queremos es que se pueda dar el debate nacional que hace 30 años, ya no sé cuánto, pero muchos años estamos esperando, por lo menos todo el transcurso de la democracia. Así que les agradezco mucho haber compartido esto y nos vamos a seguir encontrando hasta que el aborto legal sea una realidad, por lo menos que tengamos ley. Gracias, hasta la semana que viene, nos vemos.
Aires, donde el transporte público y el subterráneo sea la prioridad. Hasta la semana que viene.